ha habido notas más allá de la columna de Ricardo Rafael, que en su momento abundó que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, hoy coordinador y presidente de la Jucopo en Morena, también pues se sentó en reuniones tanto con los Yunes como con el famoso senador de MC, Daniel Barreda, para pues amarrar los votos que le faltaban a Morena y aliados a favor de la reforma al Poder Judicial. Después de esta columna de Milenio, por ejemplo, el diario El País, también hablando de manera anónima con algunos integrantes de Morena, publica lo mismo, que sí hubo un acuerdo entre Adán Augusto López y el senador de MC, Daniel Barreda, para que se ausentara de esta sesión tan importante y con ello la oposición tuviera menos senadores y Morena y aliados ya no necesitaran los famosos 86. Al final surgió el tema de Yunes y Daniel Barreda se le ocurrió que para ausentarse tenía que poner un tema familiar. Bueno, el día de hoy ya dio una rueda de prensa en el Senado para intentar justificar por qué se ausentó y no dio espacio a preguntas, pero insiste en que no hubo ningún acuerdo. Faltaría todavía preguntarle a Adán Augusto López si hubo o no estas reuniones para amarrar los votos a favor de la reforma al Poder Judicial. Escuchemos la justificación del emesista. Buenos días, amigos y amigas de los medios de comunicación. Les agradezco el tiempo y la asistencia a esta rueda de prensa. El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada, donde me decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche. Inmediatamente tomé mi primer vuelo, que fue alrededor de las 6 de la mañana, a la ciudad de Mérida y posteriormente me trasladé a la ciudad de Campeche. Aproximadamente a las 10:30 llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche. Una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular. Para terminar, quiero decirles que voy a seguir luchando para que nadie tenga que elegir entre cuidar a su familia y hacer su trabajo. Eso no se lo deseo a nadie. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar si en una futura reforma constitucional como la eliminación de los para que sea vuelven a presionar a su familia? ¿Usted se va a ausentar de nuevo? Ya tomaremos cartas en el asunto y sobre la pregunta aquí de mi amigo, efectivamente, no hablé yo con nadie. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Bien, como vimos, su equipo de comunicación pues evitó que el senador respondiera preguntas incómodas, precisamente estos trascendidos, primero en la columna de Ricardo Rafael en Milenio, pero una nota del País ya más sustentada con fuentes de Morena, aunque anónimas, a lo cual se sumó también la columna del día de ayer en Milenio de Alejandro Domínguez. Entonces, Marita dice, es obvio que tuvieron que negociar, pero al final, ¿qué? Cada senador es responsable de sus actos y el coordinador hizo su chamba. El coordinador del lado de Morena, Adán Augusto López, quien se le acercó, por cierto, a Yunes también en aquella sesión tan tensa en torno a la reforma al Poder Judicial y todavía en la sede oficial del Senado antes de que ocurriera el asalto y se tuvieran que pasar a la casona de Xico.
Pero por el lado del coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, recuerden, Clemente Castañeda, como ya explicó el propio senador Daniel Barreda, se incomunicó y Clemente Castañeda le intentaba llamar y no le contestaba. Es por eso que armaron esta narrativa de un secuestro y de que Morena, junto con la gobernadora morenista de Campeche, estaban generando todo este operativo para evitar que fuera a votar. Y al final, a quien el único que le contestó fue a Adán Augusto, es decir, un nemesista le contesta a un morenista en vez de contestarle al coordinador de su partido y le avisa que está bien, lo cual comunicó el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como todos vimos y dimos cuenta en estos espacios. Entonces, pues ahí está, salió a dar la cara, pero insiste en que no hubo ningún acuerdo y que fue un tema familiar.